Nunca imaginé que la Cenicienta burlada fuera mi gran amor de la infancia. Esa frase retumbaba en mi cabeza mientras miraba la escena desde la esquina de la sala. Ella estaba allí, con su vestido destrozado y un rostro lleno de dolor. Las risas la rodeaban, burlándose de cada paso incierto que daba. Era un espectáculo aterrador. Mis amigos y yo, expectantes, sintiendo cómo el aire se cortaba con cada palabra hiriente que escuchábamos. No podía soportar verlo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Un momento en el que la magia de la infancia se convirtió en una pesadilla. Su nombre era Clara, y había sido mi primer amor. De pequeña, solía encontrar consuelo en sus sonrisas, en sus sueños de volar lejos de la crueldad de sus hermanastras. Pero esa noche, la oscuridad se cierne sobre ella. El tono burlesco y las miradas sorna del grupo me hicieron sentir un puñal en el pecho. Me dolía no poder salir al rescate, la luna brillaba cruelmente por la ventana, proyectando sombras que danzaban en sus ojos llorosos. ¿Qué podría hacer? Mirar o actuar. Mis piernas temblaban como hojas en un viento fuerte. La verdad era que siempre había deseado protegerla, pero el miedo al ridículo me mantenía paralizado. Desde aquellos días de juegos en el parque, donde compartíamos risas y secretos, nunca pensé que la vida podría ser tan despiadada, el conflicto era cada vez más intenso. Ella no solo luchaba contra las burlas, estaba enfrentando su propia soledad. En medio de aquella risa hiriente, un silencio profundo invadió el lugar cuando Clara levantó la vista. Sus ojos oscuros, perdidos y llenos de lágrimas, buscaron los míos. En un instante, el mundo se detuvo. La conexión era innegable. Era como si el tiempo se hubiera desvanecido. Apenas un susurro, un latido compartido, cuando traía a la memoria cómo había sido la Cenicienta burlada, la realidad pesada me abrumó. Ella había sido fuerte, tanto como frágil. En una fracción de segundo, tomé una decisión, no permitiría que la humillaran una vez más. Cuando di un paso adelante, las voces se apagaron y todos se congelaron. Era el momento de ser valiente, sudor frío recorría mi espalda. Mi corazón latía con fuerza. Basta, grité antes de dar un respiro profundo. Las miradas se volvieron hacia mí. La rabia y la energía me sacudían. El conflicto no solo era por Clara, era por todos los años de impotencia acumulada. De repente, una voz entre la multitud, un murmullo, rompió el silencio. ¿Y tú quién te crees? Era un amigo, alguien que siempre había estado del lado oscuro. Un nudo se formó en mi garganta. Podría enfrentarme a él por ella, la incertidumbre me inundó. ¿Qué decisión tomaría? ¿Una confesión o un enfrentamiento? Mi pecho subía y bajaba. Afuera, la noche empezaba a cerrarse como un telón. Entonces, desde la última fila, vi a alguien que me dejó helado. Una figura conocida, alguien que había desaparecido de mi vida. Aquel semblante era el último que esperaba ver en ese momento. Alguien que guardaba secretos de nuestro pasado, tenía que saber más. La búsqueda de la verdad y el amor de mi infancia estaba a punto de comenzar, pero, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de su historia? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras lo haces, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El silencio se volvió ensordecedor. Aquella figura en la última fila, con el cabello despeinado y vestido oscuro, me resultaba inquietantemente familiar y extraña al mismo tiempo. Era Valeria, mi amiga de la infancia, quien había desaparecido del radar hacía años, envolviendo su vida en un misterio que muchos habían comenzado a olvidar. ¿Qué hacía ella aquí, justo en el momento en que había resurgido de entre las sombras el dolor de Clara? Mi corazón se detuvo al instante, cuestionando si su aparición era una señal o simplemente una cruel coincidencia. Las risas todavía flotaban en el aire,
pero ya no eran más que ecos lejanos. Me recompuse y, recordando el porqué de mi decisión, miré a Clara, quien aún parecía atrapada entre las burlas y su propia fragilidad. Y entonces, decidí hablar. Siempre fueron unos cobardes. Parecen olvidarlo, pero al final, ¿quiénes son los verdaderos perdedores? Mis palabras sorprendieron a todos, incluso a mí. Era como si cada sílaba pronunciada desterrara un poco de mi miedo anterior, sacando a la luz la valentía que había estado latiendo en mi interior. Las miradas de la multitud, aquellas que me habían llenado de duda, ahora se volvían hacia mí, expectantes. Valeria avanzó lentamente desde su rincón, sus ojos fijos en mí, como si intentara recordar mi esencia mientras se acercaba. No puedes pararlo, solo murmuró, apenas audible. Hay cosas que no entiendes. Fue como un balde de agua fría. Su voz rasposa y cargada de secretos me sorprendió. ¿Qué sabía ella que yo no? Justo en ese momento, un grito desgarrador de Clara rompió con la atmósfera tensa. Basta. No necesito su compasión ni su defensa. Segundos después, su mirada se posó en mí, y vi en sus ojos una mezcla de incredulidad y desconfianza. Era una chispa que encendía la angustia. ¿Qué demonios había hecho? Intenté encontrar las palabras correctas, aquellas que la convencieran de que no estaba de pie allí solo por impulso, que lo hacía porque quería su felicidad. Clara, no puedo permitir que te trate así. Te mereces más, le grité, sintiendo cómo la emoción me atravesaba. Pero ella solo dio un paso atrás, sus ojos perdidos en el suelo, como si así pudiera ocultar el dolor que la invadía. Mi pecho se achicó al notar que el camino para recuperar el brillo en su mirada sería más largo de lo que había anticipado. Entonces, Valeria se hizo un espacio entre la multitud. Su presencia era perturbadora, como un eco de mis propios temores. Tú no comprendes lo que ocurre aquí, calló, mirando a Clara con tristeza. No solo se trata de burlas. Hay secretos mucho más oscuros que tienen que ver con su familia. Y si sigues protegiéndola, podrías meterte en problemas que no sabes cómo manejar. Un sudor frío recorrió mi frente. ¿Qué tipo de secretos? La desviación de la conversación me dio un corto escalofrío, involuntariamente provocando que la mirada de Clara se oscureciera aún más, reflejando el abismo que estaba a punto de abrirse. Mis instintos se disparaban, toda esta situación, las palabras de Valeria, los risas, eran contornos de una historia que aún no conocía completamente, pero que amenazaba con devorarme. En ese mismo instante, decidí que no retrocedería. La vida era demasiado breve y Clara merecía entender su verdad, aunque esa revelación pudiera doler. En vez de permitir que la incertidumbre me anclara, la curiosidad por desentrañar lo oculto me llevó a enfrentar a Valeria. Dime lo que sabes. Si hay alguna verdad que Clara debe conocer, entonces es hora de hablar, exigí, sintiendo cómo la determinación llenaba cada rincón de mi ser. Las miradas de la gente se intensificaron, pero el silencio era más perturbador que cualquier murmullo. Clara, aún en su rincón de agobio, observaba con una mezcla de temor y esperanza, pero también con una chispa de desafío. Estaba lista para escuchar. Valeria respiró hondo, tragando lo que había mantenido oculto durante años. Lo que descubras, puede cambiarlo todo, y si decides que quieres permanecer en este juego, tendrás que asumir las consecuencias. Todos los ojos se centraron en ella, exigiendo respuestas. Mientras su voz empezaba a contar el principio de una historia que temía, sentí que no estaba preparado para el tsunami de emociones que se aproximaba. Una revelación se acercaba, una verdad que podría cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Sería suficiente para salvar a Clara de la oscuridad que la seguía, o nos sumergiría aún más en el dolor? A medida que Valeria comenzaba a hablar, la tensión se hacía palpable. Sus palabras flotaban en el aire como un viento gélido que indicaba un cambio irreversible. Todo lo que está pasando ahora no es solo un juego, hay más en juego del que imaginas. Todo empezó hace años, cuando Clara y su familia decidieron ocultar un secreto que les perseguiría para siempre. Sus ojos se tornaban más profundos y oscuros mientras recordaba. Clara no siempre ha sido el blanco de burlas. Recuerdo que cuando éramos niños, ella brillaba como si fuera el corazón de nuestra pequeña comunidad. Pero en casa las cosas eran diferentes. Su madre estaba profundamente enferma y su padre bueno,
él nunca estuvo realmente presente. La situación la llevó a intentar llevar una carga que nunca debió cargar, un nudo en mi garganta me impedía interrumpirla. Eso explicaba, al menos en parte, la tristeza que siempre había percibido en Clara. Sin embargo, había algo más que Valeria no decía, algo que apremiaba por ser desenterrado, porque la verdad sobre su madre, continuó Valeria, es lo que las risas y burlas han ocultado. No solo estaba enferma, los rumores sobre ella la seguían. Se decía que había recurrido a prácticas oscuras, algo que fue la razón por la que Clara acabó siendo aislada y ridiculizada. Las mentiras se tejieron, y cuando su madre falleció, quedó marcada como la niña de la bruja. Miré a Clara, su rostro había palidecido visiblemente. Un revoloteo de compasión, dolor y furia ardía dentro de mí. El secreto era como una sombra de la que no podía escapar. ¿Por eso te dicen esas cosas? ¿Por eso estas burlas, esta batalla constante?, le pregunté, girándome hacia Clara, deseando que ella mantuviera su fortaleza ante tales revelaciones. Valeria asintió, y por un instante, el rayo de esperanza que había encendido en mí comenzó a desvanecerse. No solo eso, continuó. Esos chismes quedaron al margen de aquellos que nunca los cuestionaron. Lo peor es que algunos de ellos vienen de personas que deberían haber sido su apoyo. Y ahora, después de todos estos años, la historia ha crecido y la leyenda se ha enredado, como hilos de telaraña. No es posible, murmuré. Clara, no puedes dejar que esto defina quién eres. Si todo lo que Valeria decía era cierto, Clara estaba atrapada en una historia construida con mentiras y miedo, sobrecargando los recuerdos de su infancia. Clara levantó la vista, sus ojos mostrando esa chispa de lucha que había estado buscando. A veces pienso que todo esto es culpa mía, que no hice lo suficiente para proteger a mi madre. Que, de algún modo, su enfermedad me afectó. Su voz se quebró y el peso de sus palabras se desbordó como un torrente. El odio que siento por sus burlas me lleva a mí. Me sentiré siempre condenada por mis propios orígenes, no podía permitir que esa somnolencia la consumiera. La realidad de lo que Valeria había expuesto me pesaba, pero debía recordarle a Clara que su valor no se medía por la historia que le habían impuesto. Eres mucho más que eso, Clara. Hay una chica extraordinaria en ti que merece el amor y la amistad que te han negado. No permitas que las sombras de los demás te arrebaten la luz, pero apenas terminé de hablar, la atmósfera se tensó aún más. Entre la multitud, un grupo de caras conocidas comenzó a murmurar, riéndose de lo que percibían como un drama bizarro. Y en medio de la risa, un rostro se destacó, uno que conocía demasiado bien. Javier, el exnovio de Clara, aquel que había sido el más cruel de todos, se acercó con una sonrisa burlona y un aire de autoridad. ¿De verdad crees que puedes protegerla, idiota?, dijo, riendo mientras su mirada se posaba sobre Clara. Tu historia no es más que un cuento antiguo. Te creíste especial, pero en el fondo todos sabemos que eres solo una sombra de lo que fuiste. No esperes que eso cambie ahora con un par de palabras vacías. El rostro de Clara se contorsionó al escuchar los comentarios hirientes, y su frágil determinación pareció tambalear. Un fuego interno se encendió en mí al ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cállate, grité, sintiendo que cada fibra de mi ser protestaba contra la injusticia que Clara estaba sufriendo. Valeria se había retirado un paso atrás, mientras el caos empezaba a retumbar alrededor. Tú no entiendes, Javier. No tienes idea de lo que ha vivido. Mis palabras resonaban con fuerza y deseo de proteger, mientras las risas se apagaban poco a poco. No pude dejar de sentir que el círculo se cerraba, que el tiempo se escurrió entre nuestros dedos mientras la historia de Clara estaba a punto de ser relevada, para bien o para mal. De repente, Clara tomó mi mano y la apretó, y sentí una oleada de esperanza combinada con miedo. Momentos después, Javier volvió a intervenir, con esa mirada que podía quemar. Si decides permanecer aquí, ten en cuenta que tus decisiones tendrán consecuencias que ya no podrás ignorar, advirtió, y el eco de sus palabras pareció hundirse en el aire. Mientras el caos amenazaba con desbordarse, me di cuenta de que un cambio profundo estaba en marcha y que nuestras vidas seguirían entrelazadas, enredadas en un destino que ni siquiera yo había imaginado. ¿Sería posible alzar el vuelo, o el peso del pasado nos haría caer?
El crujido de las risas a mi alrededor se convirtió en un murmullo distante mientras la confrontación se intensificaba. Javier, que había venido a jugar el papel de verdugo, hacía que las punzadas de las palabras crueles se sintieran como cuchillos invisibles que cortaban a Clara tras cada latido de mi corazón. Su mano en la mía era un ancla y una carga, y al mismo tiempo, un recordatorio de la fuerza que contenía su fragilidad. «Te equivocas, Javier», le respondí, manteniendo mi mirada fija en él mientras trataba de contener mi rabia. «No es un cuento, esto es la realidad de Clara. No puedes seguir escondido detrás de tu arrogancia para atacar lo que no entiendes». Con cada palabra que intercambiábamos, las risas se fueron apagando gradualmente, los murmullos de la multitud se transformaron en ecos preocupantes. Pero no solo era la mirada despectiva de Javier lo que me incomodaba, sino también la anticipación de los demás, como si esperarían un espectáculo que saciaría su sed de drama. Nervioso, me volví hacia Clara, sin saber si ella estaba preparada para recibir el impacto de la situación. El gran temor que me invadía era que la falsa narrativa que se había tejido a su alrededor la apresara de nuevo. «Debes luchar, Clara», le susurré, mi voz absorbida por el tumulto emocional. «Eres más fuerte de lo que crees. Hazlo por ti, por tu madre, pero sobre todo, hazlo por ti misma». Ella levantó la vista, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, reflejaban un destello de determinación que me infundió valor. «No puedo lidiar con esto sola», respondió, sus palabras se hicieron eco de la vulnerabilidad que siempre había ocultado. «Cada vez que intento dejarlo atrás, se cruza en mi camino, me golpea». Su voz tembló, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Javier sonrió, como si el sufrimiento de Clara le diera poder. «Mira, aquí tenemos a la bruja, así que lo que digan todos tiene que ser cierto. Nadie puede creer en ti, Clara». Hizo una pausa, observando cómo su estocada aterrizaba con precisión. «No puedes cambiar lo que eres». Las palabras de Javier se arremolinaron a nuestro alrededor, pero no podían tocar la chispa que habíamos encendido, esa conexión en medio del caos. Mi mente se llenó de recuerdos de relaciones pasadas, traiciones y promesas incumplidas, y me di cuenta de que transformar la narrativa de Clara significaba también enfrentar mis propios demonios. «¿Sabes qué, Javier?», respondí con voz firme, dejando que la intensidad de mis palabras resonara. «No entiendo cómo puedes ser tan cruel. Eres solo un eco del pasado, un recordatorio de lo que Clara ha decidido dejar atrás. Su madre puede haber sido un capítulo difícil en su vida, pero eso no la define. Ella no es la niña de la bruja y no lo será». Clara me miró entrecerrando los ojos, sus labios se curvaron en una tenue sonrisa. Fue un destello de esa niña brillante que Valeria había descrito. El ambiente cambió, la multitud comenzó a murmurar menos, sus rostros se convertían en sombras de confusión. Había un hilo de esperanza entre nosotros que se volvía más fuerte a cada momento, pero Javier rápidamente se reagrupó. «Clarita, tú nunca serás suficiente. La gente siempre te recordará por lo que eres en lugar de lo que quieras ser», sentenció, confiado en que sus palabras tenían el poder de desmoronar todo lo que habíamos intentado construir, pero en lugar de encogerse, Clara respiró profundamente, su expresión se transformó. «No puedo seguir escuchando esto. Si no puedo ser quien soy, entonces eso significa que merezco encontrar un lugar donde sí lo sea». Mi espíritu se elevó. Esa era la Clara que había empezado a ver, la que se levantaba con cada golpe en lugar de caer en la desesperanza. «Así es. Tienes que liberarte de esas cadenas, Clara. Estamos aquí para apoyarte, para crear un nuevo comienzo donde el miedo no nos detenga más». De repente, el aire se tensionó cuando Clara dio un paso hacia adelante, resplandeciendo con una confianza renovada. «No seré la versión que todos quieren. No hay valor en hacerlo», declaró, y su voz resonó con claridad, dejando que cada palabra ignorara los ecos de burla a su alrededor. Pero entonces, el ambiente cambió instantáneamente. Un grupo de suministros de la fiesta se derrumbó en una explosión de ruido, un momento de distracción lleno de risas y alegría apagadas por la tensión. Fue como si la burla se encontrara con una tormenta, un giro inesperado. Clara quedó congelada, y en ese instante, su mirada pasó de la determinación a la duda. «¿Qué pasará si no puedo desenredar esto?», susurró, el miedo evidenciándose en su voz. «Confía en ti misma», le respondí,
buscando alcanzar su mirada con la esperanza que aún obligaba a florecer en mi pecho. La multitud parecía ajena a nuestra lucha, pero yo sabía que, a pesar de todo, este era el momento que marcaría la diferencia. Al mirarla, la comprensión se dibujó en su rostro, iluminando las sombras de su pasado. Pero con ello, sentí una sacudida interna. No era solo su desafío, era mi propio temor a los juicios y a la verdad que aún no había encarado en mi vida. El peso de lo que somos nunca se puede apartar, pero podemos aprender a vivir con él. Juntos, le dije, sabiendo que si ella inquiría en su valentía, yo también tendría que hacerlo. Aún así, la pregunta pesaba en el aire: ¿podríamos realmente levantar el vuelo y encontrar la libertad, o simplemente estaríamos atrapados en un ciclo del que no sabíamos cómo escapar? La atención se centró en nosotros, y en ese momento, la pregunta retumbó como un eco que llamaba a nuestras sinceridades. Con cada segundo que pasaba, este capítulo de nuestras vidas estaba a punto de revelar sus secretos, y ya nada volvería a ser igual. El silencio pesado que colgaba tras las palabras de Clara era palpable. La multitud, que hasta hacía unos minutos se había contagiado de un morboso placer al observar el drama, ahora parecía contener la respiración, atrapada entre la expectación y la empatía. En un rincón, algunos murmullos empezaron a asomarse como hojas arrastradas por el viento, pero nada rompía el sentido de que este momento se volvería un hito en nuestras vidas. Deberíamos irnos, murmuré a Clara, deseando romper la tensión que se había convertido en un brillo deslumbrante de verdad y confusión. Las luces de la fiesta seguían titilando con su ardor habitual, pero era como si una neblina opaque su bullicio. Sin embargo, Clara permaneció quieta, como si alguna fuerza invisible la mantuviera atada a ese escenario donde había comenzado a desenredar su miedo. ¿Te irías con él?, le preguntó Javier. Su sonrisa retorcida era un intento de volver a tomar el control del momento. Estoy seguro de que espera que te sientas libre con su ayuda. Pero el hecho es que no puedes escapar de la verdad de quién eres. Las palabras de Javier eran veneno, destinadas a infiltrar la autoduda nuevamente en el corazón de Clara. Sentí que la ira bullía de nuevo dentro de mí, pero era el desamparo de Clara lo que verdaderamente me afligía. Necesitaba llegar a ella, no solo como un protector, sino como el amigo que siempre había intentado ser, dispuesto a dejar atrás mis propios temores. No se trata de escapar, le dije a Clara, acercándome un poco más, ignorando la presión de la multitud que ahora parecía un océano agitado. Se trata de encontrar tu propio camino. Tienes las fuerzas necesarias para crear una vida que no esté en función de lo que los demás piensan de ti. Hacerlo es un acto de valentía. Clara me miró con esos ojos que iban y venían entre la esperanza y el temor. El eco de mis palabras parecía resonar en su interior, y por un instante, su rostro iluminó una luz que parecía romper las sombras de su carga emocional. Pero, en un parpadeo, esa chispa de luz se desvaneció, como un fuego que titila ante un viento tembloroso. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no dejo de ser la hija de la bruja y me convierto solo en la chica que falló? Su voz tenía un leve temblor que se coló en mi corazón. Era un lamento que había escuchado tantas veces en mis propios momentos de inseguridad. No tenía una respuesta fácil, pero sabía que lo que necesitábamos era un espacio donde pudiesen florecer nuestra vulnerabilidad y autenticidad. Si alguien se atreve a definirte, no dejes que esas palabras se adueñen de lo que eres. Estos momentos de incertidumbre son oportunidades para demostrar lo fuerte que puedes ser, insistí. El silencio de la multitud se volvió denso. Pero a pesar de la presión, encontré en mi interior la claridad que me permitió tomar la mano de Clara con confianza. Toma esta mano, Clara. Si caes, yo estaré ahí para levantarte. Has tenido pesadillas, pero hoy estás aquí, enfrentando lo que siempre te ha asediado. Lo que pueda pasar, pasaremos por esto juntos. Y mientras su mirada se aferró a la mía, lo sentí, ese vacío que había estado creciendo en mí se llenó con una determinación compartida. Sin embargo, en medio de esta revelación, el rostro de Javier se agrió. Nada de esto cambiará lo que eres. Lo mejor que puedes esperar es la compasión de quienes no te conocen, lanzó desde su rincón, sintiendo cómo su poder se desmoronaba en la atmósfera. Quizás deberías aprender a mostrar compasión tú también, le respondí, sin apartar la vista de Clara. La multitud se mantenía atenta, cada mirada, cada murmullito reflejaba la intensidad del momento que habíamos creado, y fue entonces, cuando Clara, por fin,
esbozó una sonrisa genuina. Tal vez los juicios de otros no son lo que define mi camino. Comenzó a soltar su mano de la mía, como si al hacerlo se deshiciera también de los miedos que la habían encadenado durante tanto tiempo. Eres más fuerte de lo que crees, hablé, dejando que mi voz sea la última línea de un mantra. Pero, a pesar de la confianza que luchábamos por construir, una nubosidad se cernía sobre nosotros, el cambio era temido y anhelado a la vez, y mientras la multitud respiraba atenta, la música de la fiesta volvió a sonar con timidez, arrastrando fragmentos de risas y olvidos en su oleada. Sin embargo, en el fondo, entendía que los ojos asombrados de quienes nos rodeaban solo eran un reflejo de sus propios juicios. En sus miradas no había certeza, solo la expectativa de un cambio. Este era el instante preciso en que Clara tomaría la decisión del resto de su vida. Pero antes de que pudiera dar ese paso, un nuevo giro imprevisto reinó en la escena. «Oye, Clara», una voz conocida pero distante emergió del trasfondo, y la multitud se hizo a un lado. Era Valeria, que había llegado justo a tiempo, pero con un rostro que mostraba una preocupación profunda. «Tengo que hablar contigo, ahora mismo». El aire se volvió tenso al ver la seriedad en sus ojos, como si conociera un secreto que podría poner en peligro todo lo que habíamos intentado construir. Y en ese instante, la duda volvió a nublar el brillo de la determinación de Clara, lo que podría haber sido un paso hacia adelante se transformaba en una incertidumbre sombría. «¿Qué ocurre?», musitó Clara, el temor regresando a su voz. Mientras su mirada buscaba refugio en la mía, sentí un presentimiento que bebía nuestro vínculo en un hilo cada vez más delgado, como si estuviéramos una vez más en la orilla de una tormenta que ambos temíamos. La revelación de Valeria, lo que fuera que tuviera que decir, alteraría todo lo que creía haber entendido. Pero a pesar del viento que soplaba en nuestra contra, sabíamos que enfrentar la tormenta sería la única manera de encontrar nuestro camino verdaderamente. La atención de la multitud se tornó más aguda mientras Valeria se acercaba con pasos firmes, como si el imparable avance del tiempo la empujara hacia Clara. La música disminuyó a un murmullo distante, y, en ese instante, cualquier rastro de alegría en la fiesta se había desvanecido. Todos los ojos estaban fijos en nosotras, como si el futuro de Clara dependiera de cada palabra que flotaría en el aire. «Clara, realmente tengo que hablar contigo». «Es importante», insistió Valeria, la preocupación en su rostro tan palpable que parecía un reflejo de sus propios fantasmas. La mirada de Clara se apagó un poco, y me pregunté qué tormenta podía estar acechando en la bruma de sus pensamientos. «¿Por qué ahora?». «¿Por qué no me has dicho nada antes?», preguntó Clara, sus defensas surgiendo como un escudo ante lo que fuera que estaba a punto de escuchar. Sentí que el nudo en su garganta casi podía ser visible, una representación tangible de su miedo a enfrentar otras verdades que tal vez ya conocía. «No sabías lo que yo sabía», respondió Valeria, con un leve quiebre en su voz. «Hasta hoy, no estaba lista para decírtelo, pero ahora no puedo callar más. Hay cosas que han pasado en este último año. Cosas que afectan tu vida, Clara». Su frase reverberó en el aire como un eco ominoso. «¿Qué cosas?». «Dímelo», exigió Clara. Su tono era firme, pero la vulnerabilidad asomaba por los bordes de su ira. Era como si, en ese instante, la decisión que estaba por tomar dependiera de una verdad que la vida le había negado injustamente. «Es sobre tu madre y sobre los rumores. Mienten. No era solo una bruja. Era una persona, detrás de todo el gesto sombrío que lucía. Te están usando por eso, Clara», continuó Valeria, y su mirada se convirtió en un océano de compasión. Las palabras de Valeria eran un puñal afilado y caliente. Vi cómo el rostro de Clara se transformaba, los pómulos se sonrojaban con cada revelación, como si cada palabra fuera una lágrima que corriera sin compasión por el campo arado de su alma. «¿Qué quieres decir con que mienten? ¿Qué saben de mi madre? Lo que dicen en la ciudad no era justo. Todos han creado una historia en su mente, un monstruo al que culpan por cosas que ella nunca hizo. Te están usando y no es solo por ser su hija. Hay secretos que no han salido a la luz», dijo ella, y la obsesión en su mirada era clara. Quería que Clara comprendiera que había más que su historia enredada en la leyenda de su madre. El corazón se me iba encogiendo al ver cómo la comprensión llenaba el rostro de Clara de dolor y confusión. «Y,
de repente, el dolor se transformó en un torrente de emociones terribles, con cada una de las piezas caídas apuntando hacia el desasosiego que había sentido desde pequeña. Así que todo este tiempo he sido solo un eco de los errores de ella. No, Clara. No. No eres esos ecos. Eres tu propia historia, le imploró Valeria. Tienes que entender que tus decisiones son solo tuyas, no lo que otros han hecho o dicho. Mientras las palabras navegaban a través del tumulto que nos rodeaba, Clara comenzó a tambalearse emocionalmente. La promesa de su nuevo comienzo se desmoronaba como un castillo de naipes, y la mirada vacilante de Javier parecía resurgir entre los retazos de su autoduda. Mi impulso era tomarla en mis brazos, hacerla sentir de nuevo que no estaba sola. Valeria, esto es demasiado. No puedo cargar con estas revelaciones, respondió Clara, con un tono frágil. En sus ojos vi la tormenta bramar y el deseo que navegara hacia la libertad. Aún distante, déjame ayudarte, dije, alzando la voz entre el murmullo. La multitud había comenzado a murmurar nuevamente, incapaz de contener su curiosidad, las sombras de la incertidumbre tejiendo rumores y juicios que no cesarían. Con todo mi ser, tomé un paso hacia adelante, justo cuando Clara apartó la vista de mí, como si le hubiera arrancado la última esperanza. No quiero seguir siendo la hija de la bruja. Es como si ni siquiera tuviera un nombre, solo un nombre de una historia que nunca elegí. Y como si yo hubiera abierto una caja de Pandora, escuché a Valeria susurrar, quizás sea hora de que elijas tu propio nombre. En esas palabras había una fragancia de esperanza, de nuevas posibilidades que brotaban del terreno baldío del dolor, pero antes que el aire se llenara de promesas, un rostro familiar emergió de la multitud, Lucas, un antiguo amigo de nuestra infancia. Su rostro, entre el desconcierto y la compasión, reflejaba algo más que una simple cortesía y su mirada se centró intensamente en Clara. ¿Clara? ¿Eres tú? Inmediatamente, el tiempo se detuvo. Era como si todo se resolviera en ese instante, y el pasado se desbordara sin restricciones. Las viejas memorias fugaces empezaron a asomarse a la superficie, risas en el parque, promesas de verano y la complicidad que habíamos compartido de niños. Pero lo que traía Lucas era más importante que nostalgia, esa chispa en sus ojos dejaba claro que había venido a revelar una verdad que nadie más conocía, y el aire en la habitación se crispó con posibilidades inexploradas. Clara lo miró boquiabierta, la confusión y la curiosidad compitiendo en su mente. Vine a buscarte porque hay algo que necesitamos resolver, algo sobre tu madre, dijo Lucas, su voz firme en medio del caos. Puede que este fuera el último hilo que quedaba antes de que todo se desmoronara, antes de que Clara pudiera decidir si quería seguir atrapada en el legado de su madre o liberarse en su propio camino. Era un nuevo giro, quizás el más inesperado de todos, y todos todavía la miraban, esperando que esta vez el silencio que nos rodeaba fuera portador de respuestas y no de más preguntas. Clara parpadeó, su mente en un torbellino. La confusión de ver a Lucas allí, en medio de ese caos emocional, la conmovió más allá de las palabras que Valeria había compartido. Era como si un rayo de sol hubiera cortado la niebla que la rodeaba. La historia de su madre, su propia identidad, todas esas cosas brillaban con nuevos colores a la luz de su viejo amigo. ¿Qué sabe sobre mi madre?, preguntó Clara, su voz titubeante como un hilo delicado. Su mirada pasaba de Lucas a Valeria, buscando en sus rostros respuestas que aliviaran el peso de tantas dudas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lucas dio un paso hacia ella, su expresión una mezcla de determinación y miedo. Porque lo que tengo que contarte es complicado. Nunca quise sacarte de tu zona de confort, pero ahora siento que no hay otra opción. La verdad es más grande que lo que te han contado. La multitud parecía desvanecerse, como si en ese momento solo existiéramos nosotros tres. El murmullo lejano se convirtió en un eco sordo. Clara respiró hondo, tratando de ganar un poco de control sobre la vorágine emocional que se desataba en su interior. Es que mis padres me contaron historias de ella. De cómo era, de las cosas que hacía, siguió Lucas, sus palabras formaban un puente entre el pasado y el presente. Nunca quise que te sintieras sola, Clara. Pero cuando los rumores comenzaron a circular, todo se complicó. ¿Rumores?, se interrumpió Clara, la rabia empezando a brotar en su voz. ¿Rumores? Estas versiones que hacen de mi vida son horribles.
No puedo seguir escuchando lo que todos dicen y estar atrapada en una red de mentiras. No soy mi madre. No quiero serlo, lo sé, y eso es precisamente lo que quiero mostrarte, respondió Lucas, con incredulidad. Tu madre no era solo la bruja de la que habla la gente. Ella era una mujer fuerte, una rebelde en una comunidad que no sabía cómo comprenderla. Hizo una pausa, buscando la forma adecuada de compartir su conocimiento. En mi casa, ella era un faro de esperanza. La gente la temía, pero también la admiraba en secreto. Había poder en ella que la comunidad intentó silenciar porque no podían controlarlo. Todos los hilos de la conversación giraron en torno a Clara, quien sintió que sus pies se afianzaban en el suelo. Las palabras de Lucas eran el viento bajo sus alas perdidas, empujándola a un lugar que no había imaginado, el reconocimiento de la fortaleza de su madre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se volvió la figura del terror? Porque no podían permitir que su voz se alzara. Temían su libertad, dijo Lucas, y sus ojos se iluminaron con un brillo de conocimiento profundo. Clara, hay un legado de valentía en ti. No dejes que la gente te limite a ser solo la hija de alguien. Las palabras de Lucas resonaron como un canto de sirena en su alma, despertando una parte de ella que había estado dormida. Tal vez, al igual que su madre, ella podía elegir un nuevo camino. Pero el recordatorio de Valeria fue como un jarro de agua fría que la trajo de vuelta a la realidad. La incertidumbre aún pesaba sobre sus hombros. Lucas, no puedo simplemente ignorar los rumores. La gente no me ve como lo que soy, sino como lo que los otros han hecho de mí. Su voz quebró, la lucha interna palpándose en su expresión. No sé si quiero enfrentar la verdad. Y si me pierdo, tal vez lo que hay que perder no es tu identidad, sino el miedo a ser quien realmente eres, aconsejó Lucas, extendiendo su mano hacia ella, un gesto de conexión. Estamos a tu lado, Clara. Que debes temer de ser radiantes en tu verdad. Esa simple idea, de no estar sola en esta expedición hacia lo desconocido, encendió un fuego dentro de Clara. Todo se reducía al dilema que vivía, liberarse de las cadenas de un legado contrario a su verdadera esencia. La mirada intensa de Lucas, junto con la de Valeria, le ofreció el calor de una promesa de que podía moldear su futuro. Sin embargo, justo cuando Clara resolvió dar un paso hacia adelante, un grito desgarrador cortó el aire, entremezclando la tensión con el miedo. Clara. No podemos permitir que lo sepas. Era Javier, saliendo de la multitud como un fantasma de sus pesadillas, sus ojos desorbitados llenos de angustia y desesperación. En su mirada había un temor palpable, uno que resonó entre las columnas de lo que quedaba de su mundo. ¿Por qué dices eso? ¿Qué sabes tú?, preguntó Clara, sintiendo que el aire se cortaba en su garganta. Los secretos estaban a punto de desnudarse en el aire, y aún no estaba lista. La revelación que podría cambiarlo todo parecía anidar en cada palabra desbordada del pasado. En ese instante, el dilema de Clara se tornó más agudo. La lucha no solo era por su identidad, sino también por la supervivencia emocional que podría plantear la verdad, un camino que no conocía, lleno de obstáculos y tal vez, mucha traición. Ella tenía que decidir, en medio de la tormenta, a quién confiar su destino. La multitud permanecía tensa, su curiosidad encendida, mientras Clara sentía que cada mirada recaía sobre ella, sopesando su decisión, esperando a que la verdadera historia por fin emergiera. El momento de la verdad estaba aquí, y así como un reflejo del destino, cada palabra podría cambiar el curso de su vida para siempre. Un silencio profundo se cernía sobre la multitud, y Clara sintió que el mundo exterior desaparecía mientras la mirada de Javier se centraba en ella. La angustia en su expresión pareció agitar su interior, como un mar embravecido que estaba a punto de desatar una tormenta. Clara, no te escuches. No sigas este camino, suplicó, su voz temblando de emoción. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en saber quién soy realmente? El tono de Clara se tornó desafiante mientras luchaba contra la opresión emocional que la invadía. No quería ser arrastrada de nuevo por el miedo a lo desconocido ni por las sombras del pasado. Por un momento, la determinación de romper con las cadenas que la limitaban se encendió como una chispa en su corazón. Javier avanzó un paso, y su instinto protector se desbordó. Porque lo que averigües podría hacerte daño. Tu madre estaba involucrada en cosas que no entiendes.
Puedo protegerte. No tienes que enfrentarlo sola. Su voz se volvió un susurro implorante, y Clara pudo ver el profundo cariño que resguardaba, a pesar de la confusión y de los secretos que aún pesaban entre ellos. ¿Protegerme de qué? Clara presionó, sintiendo como cada palabra se transformaba en un acero afilado. La oscuridad del pasado no podía ser la sombra que determinara su destino. La necesidad de verdad pululaba en sus venas, empujándola hacia algo que prometía no solo respuestas, sino una renovación de esperanza, de la historia que no deberías conocer. Se habla de ritos antiguos, de pactos de sangre, de cosas que podrían volver a abrir viejas heridas. Javier cerró los ojos, la lucha interna entre el amor y la verdad vislumbrándose en su rostro. Las palabras de Javier, cargadas de una gravedad perturbadora, fueron como un eco helado en el aire. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero a la vez, fue como si una línea invisible se hubiera trazado. La historia de su madre no podía ser una carga que decidiera por ella. Entiendo que estés asustado. ¿Pero de verdad crees que puedo cerrar los ojos a lo que somos? Clara se volvió hacia Lucas, buscando su apoyo. Lucas le devolvió la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de fe y desafío. Sin embargo, en ese momento, otro grito resonó en el aire, como un relámpago en una tormenta. Clara. Una voz femenina, con una desesperación palpable, emergió entre la multitud. Era la madre de Javier. Clara la reconoció de inmediato. Sus ojos estaban desbordados de angustia. No sigas esto, por favor. Puedo explicarlo todo, pero no aquí, no ahora. La confusión acumulada en el pecho de Clara se transformó en un torbellino de emociones. ¿Por qué siempre había alguien deteniéndola en el umbral de la verdad? Cada intento por alcanzar su identidad parecía ser interrumpido por la misma comunidad que la había juzgado durante toda su vida. ¿Qué sabes tú? ¿Por qué te preocupas tanto por mí, como si fueras la única que puede decidir lo que debo saber? Clara se sintió arrastrada entre sus deseos de revelación y el instinto de proteger a quienes la rodeaban. ¿Por qué tanta gente parece tener secretos sobre mi madre que me están siendo ocultados? La madre de Javier titubeó, su semblante asumiendo una tristeza profunda. Porque amamos a tu madre, Clara, y conocimos su dolor. Sabemos lo que puede pasar cuando los secretos se revelan. Es mi historia, Clara gritó, sintiendo cada palabra resonar con una fuerza renovada. Necesito saber quién soy sin que el miedo de otros me limite. No puedo seguir viva en esta sombra. La reacción de la multitud era de tensión palpable, algunos murmuraban, otros se tapaban la boca en sorpresa. La energía creciente alrededor de Clara se tornó eléctrica, como si la verdad misma estuviera a punto de estallar. Desesperada por escapar de la presión de esos momentos emotivos, Clara giró sobre sus talones, sintiendo el ardor de cada mirada a su espalda. Con cada paso, un peso se quitaba de su pecho. Frenó al llegar al borde de un pequeño claro. La noche caía, y el cielo se manchaba de tonos anaranjados y violáceos. El latido de su corazón era el convenio entre sus dudas y su coraje. Ella sabía que esto no era el final, pero tampoco podía volver a la complacencia. Estaba al borde de descubrir su propio poder, y ya no podía dar marcha atrás. Clara, espera, gritó Lucas, rompiendo la atmósfera pesada que la rodeaba. ¿Estás segura de lo que quieres? Se detuvo, sintiendo el tirón del amor no solo por Lucas, sino de todo lo que había estado reprimiendo. Sí, lo estoy, respondió, temblando de emoción y miedo a la vez. La voz de Lucas resonó detrás de ella, pero su mente ya había cruzado el umbral del terror hacia la esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, una ráfaga de aire frío la envolvió, y una sensación ominosa la detuvo en seco. La oscuridad a su alrededor parecía aumentar, como si aquellos secretos, esos pactos del pasado, volvieran a despertarse. La risa inconfundible del destino hiló un nuevo hilo en su historia. Clara sintió que una sombra se cernía nuevamente sobre su vida, un eco de advertencias y verdades no dichas dibujando sus contornos en la penumbra. ¿Qué otras revelaciones la estaban esperando? ¿Acaso había algo aún más aterrador por descubrir? Con el aliento entrecortado y el corazón palpitante, Clara se dio la vuelta hacia la multitud, preparándose para enfrentar el final incierto de una historia enredada que apenas comenzaba a desenredarse. El murmullo de la multitud se concentró en el eco de su nombre. Clara, con el corazón palpitante,
volvió a mirar hacia Javier. La angustia en su mirada había encontrado un nuevo nivel de desesperación, pero había algo más, había una profunda tristeza que zarandeaba sus ojos. ¿Clara? La voz de él se alzó de nuevo, un rayo de luz en la oscuridad. No sigas esto, por favor. Hay cosas que no sabes, cosas que te romperán el corazón. ¿Por qué siempre tienen que ser ellos quienes decidan por mí? Clara sintió que la rabia se encendía en su interior, ardiente y desesperada. Nunca me dejaron ser quien soy. Siempre me han contado quién soy, pero nunca me han dado la oportunidad de descubrirlo. En esos momentos de revelación y desconsuelo, el brillo de sus ojos chispó con la ira contenida. Cada palabra resonaba en su pecho como un tambor guerrero, y la multitud parecía contener la respiración, esperando. Es difícil de entender, Clara, insistió Javier. Tu madre, los secretos, no son solo historias. Son realidades que pueden alterar todo lo que creías saber. ¿Seguirás protegiéndome de mi propia vida? No puedo seguir con este manto de ignorancia. Necesito saber. Su voz se ruborizaba de determinación a medida que el viento comenzaba a soplar, llevándose consigo las últimas luces del día. Un silencio denso llenó el espacio entre ellos, como si la misma tierra temiera el peso de sus palabras. Clara sintió su entorno temblar, no solo el eco de su propia voz, sino también el temblor de secretos antiguos que retumbaban en cada rincón de la comunidad. Lucas dio un paso hacia ella, la firmeza en su postura contrastando la fragilidad que Clara sentía. Está bien querer saber, pero tienes que estar preparada para lo que venga. No es solo un juego, Clara. Esto podría cambiarlo todo. La lucha interna era palpable entre el querer y el deber. Clara sintió como una ola de emociones la arrastraba, y en medio de la confusión, la necesidad de apoyo se hizo aún más evidente. Miró a Javier, a Lucas, a la madre de Javier y a todos aquellos que la rodeaban, buscando una respuesta, pero antes de que pudiera formular una respuesta, un rayo trajo una repentina tempestad que destelló en el cielo, cortando el aire con su luz. En ese instante, hubo un chasquido, un grito en el aire y un grito de terror resonó en el corazón de Clara. Un murmullo de no puede ser surgió entre los presentes y las sombras comenzaron a tejer una narrativa que se sentía demasiado real. Clara. La voz de la madre de Javier, ahora absolutamente aterrorizada, resonó en sus oídos. No puedes hacer esto. La noche de la luna llena siempre estuvo marcada para la revelación y puede ser peligrosa. Clara, sintiendo cómo su valentía luchaba contra la sensación de ser atrapada en un ciclo del que no podía escapar, finalmente exhaló un profundo suspiro y se dio la vuelta. ¿Qué más hay? Estoy lista para saberlo todo. Mi vida siempre estuvo marcada por los secretos y si eso significa que deba enfrentarlos, estoy lista. La mirada de Javier pareció encogerse, y ella no pudo evitar sentir la mezcla de compasión y temor en su alma. No tienes que hacerlo sola, él murmuró, pero en su voz había un tinte de resignación. Pero yo soy la única que puede hacerlo, replicó Clara con determinación, sintiendo que la oscuridad que anteriormente la oprimía comenzaba a despejarse. Lentamente, caminó de vuelta ante la multitud, como si cada paso resonara en las piedras del pasado, abriéndose camino hacia el futuro, hacia la verdad. Pero en ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez cercano, casi tangible. «Detente». Y cuando Clara se giró, sus ojos se encontraron con los de una figura familiar que había jurado nunca volver a ver. Una mujer de su pasado, alguien que conocía no solo sus secretos, sino la razón profunda del dolor que había definido su vida. «Eres tú». La voz de Clara tembló, un eco del pasado cobró vida ante sus ojos. «¿Por qué has regresado?». El tiempo parecía detenerse mientras la mujer, con el rostro surcado por las cicatrices del tiempo y la sabiduría amarga, se acercaba. «Hay cosas que debes saber, Clara. Cosas que nunca debí permitir que quedaran ocultas». En la penumbra, rodeada por las sombras de quienes la amaban y quienes la habían traicionado, Clara comprendió que su búsqueda apenas daba comienzo. Mientras el viento aullaba, y la tormenta del destino se desataba a su alrededor, supo una cosa: la verdad estaba a punto de desenterrar una herida tan antigua como su propia historia. Cada palabra que se deslizara en el aire tendría el poder de sanar, pero también de destruir, y así, con el corazón latiendo con fuerza,
Clara se preparó para la revelación de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. La tormenta rugía afuera, pero en mi interior, el caos había encontrado su paz. Clara se había quedado quieta, su mirada fija en la mujer que se había convertido en el centro de esta nueva tormenta. Aquella figura del pasado, que, a pesar de los años, no había dejado de resonar en sus recuerdos, había regresado para ofrecer respuestas, para abrir las puertas a lo que había permanecido oculto demasiado tiempo. ¿Por qué volviste? De mis labios salió un susurro, pero era también la pregunta que Clara guardaba, confusa entre la rabia y la esperanza. La mujer, con el rostro surcado por cicatrices de lecciones y pérdidas, se volvió hacia ella, la tristeza reflejada en su mirada. Porque eres más fuerte de lo que crees, Clara. Siempre has sido más que la hija de la bruja. Tu madre luchó no solo con su propia oscuridad, también contra un sistema que quería silenciarla, la comunidad se había vuelto un silencio expectante, los murmullos de quienes antes hacían parte de su sufrimiento se desvanecían en el aire pesado. Cada palabra que la mujer pronunciaba parecía una llave que comenzaba a abrir una historia demasiado grande para permanecer oculta. Tu madre era una mujer excepcional. Podía ver en otros lo que ellos mismos no podían ver. Tenía el don de ayudar, de curar, pero también de desatar tempestades. La gente le temía porque la desconocía. Así como ahora te temen a ti por lo que aún no has descubierto. Clara respiró hondo. ¿Sabes lo que hay detrás de los rumores? ¿Por qué siempre me han llamado la hija de la bruja? El ardor en su voz me llegó hasta los huesos. Era un grito sobre la injusticia, sobre la carga de una identidad que nunca eligió. Es hora de que sepas, insistió la mujer, avanzando con pasos firmes, dejando atrás el desasosiego del pasado. Tu madre ha sido un faro en la oscuridad, pero su legado ha sido manipulado. Hay verdades que han permanecido ocultas, y su luz puede volver a brillar, pero primero, debes aceptar el poder que llevas dentro. La multitud parecía asimilar cada palabra, y había algo en sus rostros que comenzaba a cambiar. No más burlas. En lugar de eso, los ojos buscaban entender, ansiaban reintegrar a Clara en una comunidad que la había rechazado. Pero su camino era solo de ella. Lo que eres en esencia no es una maldición, Clara, es un regalo. La mujer extendió su mano hacia ella. Si quieres, puedo llevarte a donde todo comenzó. Solo tú puedes decidir qué hacer con esa herencia. Pero tienes que ser valiente. ¿Valiente? Clara se atragantó, y el aliento se le escapó, llena de una mezcla de miedo y reclamación. ¿Valiente es convertirte en lo que la gente quiere que sea? Y aunque la lucha se reflejaba en su rostro, había un destello de determinación escondido en su mirada. Valiente es enfrentarte a tus propios demonios y descubrir la verdad que te hará libre. Solo una vez que entiendas quién eres realmente, podrás decidir tu destino. La mujer dio un paso más cerca, su voz suave pero firme. Ya no vivirás a la sombra de lo que otros crean de ti, Clara. La historia de tu madre es tu historia, y tiene el poder de liberarte. De vulnerabilidad a fortaleza, de oscuridad a luz, las palabras eran profundas, encarnaban un desafío que Clara debía aceptar. El temor de ser quien realmente era y el largo camino hacia la libertad se caían lentamente a sus pies y comenzaba a tomar forma. ¿Y si no puedo? ¿Y si me rompo? ¿Y si los secretos son demasiado grandes? Su voz se quebró, pero aún así, había algo en su interior que empezaba a despertar. No estará sola, afirmé, dando un paso adelante junto a ella. Tanto tú como yo hemos sido marcados por el pasado, pero juntos podemos enfrentar lo que venga. Clara, no eres solo la hija de tu madre, eres Clara, una mujer con la fuerza necesaria para trascender eso. La reafirmación era sincera y pura, los rostros que nos rodeaban parecían estar contemplando nuestra transformación, la aceptación del tumulto en nuestras vidas. Clara se volvió hacia mí, y por un breve momento, nuestras manos se entrelazaron con una energía palpable que resonaba entre nosotros. Y justo cuando la conexión se sentía inmensa, la luz del horizonte comenzaba a filtrarse entre las nubes. Te elijo, Clara. Te elijo a ti, a quien realmente eres, y a la historia que tú misma construirás a partir de hoy. Sus ojos brillaban con un fuego nuevo. Un fuego propio, una nueva luz encendida en su alma. Fue entonces cuando, por fin, la mujer asintió, y con un brillo en su mirada le dijo,
entonces ven, Clara. Es tiempo de descubrir quién eres realmente y escribir tu historia. Con el aliento entrecortado, Clara miró a la multitud una vez más. Las miradas ya no eran de juicio, sino de esperanza y cambio. Y con cada paso vimos como un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte, junto a una historia que podía ser tan hermosa como capaz de desafiar y sanar, y mientras avanzamos juntos, un eco resonaba en mi corazón. No era solo el final de la historia, era el comienzo de algo aún más grande. La última frase de mi madre solía susurrar al caer la noche cobraba vida en mis pensamientos, no hay mayor magia que la del alma valiente que busca su verdad. Con ese pensamiento resonando, supe que todo sería diferente. La historia apenas comenzaba y, juntos, aventurarnos hacia lo desconocido sería lo que realmente nos liberaría.